encuentro con algunas de las iniciales colaboradoras de Debate Feminista. Pues me sentí muy emocionada, muy emocionada. El regalo es esta reunión, después de 35 años, decir que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que ahora es la Casa de Debate Feminista, quiere hacer un video con algunas de las figuras pues, que han estado desde el mero principio y otras que llegaron después, pero que son parte fundamental de la revista. Hortensia Moreno, que fue realmente mi pareja en muchos sentidos, la mamá de nuestra hija. Entre las 10 y las 11, Orte se puso a pensar, voy a revivir Debate pa' que vuelva a circular. Gracias a esta mamá que la salvó después de que terminó la primera etapa. Este proyecto lo encabezó y lo sostuvo Marta durante 25 años. Yo me tuve que ir por cosas de la vida, pero quería volver. En 1990 tenía yo 43 años cuando sale Debate Feminista y venía de la experiencia de la revista FEM y del fracaso de Doble Jornada, y sí yo dije, es que hay que hacer una revista intelectual, política, en donde podamos tener el espacio para escribir lo que queramos, donde escriban los hombres también, las cabezas, es el pensamiento, no es el cuerpo, sino el pensamiento que queremos mostrar, que haya traducciones, que la gente se entere de lo que se está pensando en otras partes del mundo. Ahora que venía viajando hacia acá, releí la introducción del número 1 de Debate Feminista y pensaba, ¿qué cambiaríamos ahora? ¿No? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo y qué ha cambiado en nosotras? No solo 35 años más, que es casi una vida, sino también cuáles son las cosas que en ese momento Marta, sobre todo Marta, se propuso y después, bueno, se sumó todo el grupo, pero Marta es la que firma esa primera presentación y habla del compromiso político, habla de vincular academia con política, que no sean dos espacios separados, habla, como siempre habla Marta, en contra del mujerismo y de qué vamos a hacer desde el movimiento feminista. Y para mí fue un regalo de la vida. Nunca me imaginé que Marta Lamas, que ya era Marta Lamas, me dijera, vente a Debate Feminista. Está Mary, está Cecilia, está la gran Hortensia Moreno. Debate Feminista pues era una suerte de publicación, casi podría yo decir experimental, en el sentido en que pues no se podía encajonar ni en una revista propiamente académica, como lo es hoy muy bien, y tampoco era una revista de opinión política ni una revista cultural, sino que era un bicho híbrido muy creativo. Creo que aquí la imaginación y la inteligencia de Marta Lamas permitieron la creación de este producto editorial desconocido, inédito en México. A mí Marta Lamas, a quien yo ya conocía, no me invitó. 35 años después. Eso sí lo recuerdas. Eso lo recuerdo claramente. Me colé y pues luego ya aprendí muchísimo también. Yo no tenía idea cómo se hacía un producto editorial y creo que este es un producto editorial muy novedoso en su momento por lo híbrido que es, que tiene de todo y que lo que guía es la cabeza de Marta. Son 35 años de aprendizaje, 35 años de mucho trabajo,
Y 35 años de muchas intuiciones, porque Debate Feminista siempre se hizo sobre las rodillas. Se hizo en la casa de Marta, en Corregidora, en la sala, con una reunión extrañísima para mí, de un montón de señoras que yo decía, ¿qué onda con estas señoras, no? Nos quedábamos tú y yo revisando pruebas y es que se tiene que ir mañana. Yo le decía, Marta, ¿pero por qué tiene que salir a tiempo? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué no dejamos que salga la semana que viene? No, se tiene que ir hoy. Y entonces eran las 8 de la noche y Carlos me estaba esperando en el Volkswagen hasta esas horas, furioso, por cierto. Y yo, pues no me puedo ir hasta que acabemos, porque no podía yo dejar a Marta. Hola. ¿Estoy? Estamos. Estamos. Mira, el rollo de la imagen ha sido un debate dentro del debate y es de lo que yo voy a hablar. ¿El rollo de qué? De la imagen. Cuando Marta me invitó, yo le digo, Marta, pero a mí me gustaría como aportar desde este otro lugar, no desde el rollo, sino desde la imagen. Y Marta me dijo, sí, haz lo que quieras y ven y lo vemos aquí en las juntas editoriales, entonces yo llevaba materiales y tal. Y este ladrillo de 400 o 450 páginas, too much, de que sea pura letrita, o sea, vamos a meter la imagen, pero fue mi lucha de siempre en Debate Feminista hasta la fecha. Pero afortunadamente tenemos a Carlos Aguirre, que hizo unas portadas increíbles y entonces, ni modo, me tuve que conformar a que entre Carlos y yo aportábamos a la revista como toda esta parte visual. El que hizo las portadas durante 25 años, los primeros 50 números. Feminista. Sí, nuestro token man, nuestra cuota de hombre en la revista. Era pequeñísima. solamente imágenes. Sí. Y era un reto porque lo lógico hubiera sido en ese momento que todas las portadas las hiciera una mujer. Entonces eso me lo planteó Marta y dije, ah, caray, entro. ¿Te cambió el feminismo en algo, Carlos? No lo sé, honestamente. No, fue una etapa muy padre porque fue una confrontación. De hecho, al principio yo te di nombres de personas que podían hacer la portada porque era lo normal, pero no le usaron a Marta. Entonces dije, puta, lo tengo que hacer yo. Entonces, así comenzamos. Éramos muy distintas, somos, ¿no? Muy distintas entre nosotras y sin embargo había temas muy fuertes en común. La vivencia de los feminismos, la búsqueda de esas respuestas indispensables, ¿no? Las preguntas que tenían que ver en aquel tiempo, sobre todo con qué es una mujer, dónde nos han colocado, dónde estamos atrapadas. Yo venía acá, por ejemplo, y compraba FEM, pero yo no había visto una feminista en mi vida, mexicana. Y las primeras feministas mexicanas que yo vi fue a los 38 años, justamente cuando conocí a Marta. O sea, es que es increíble voltear a esa época y darnos cuenta cómo fuera la ciudad. Entonces era mucho más fácil acceder a las feministas extranjeras, porque tú venías a la Ciudad de México, te metías a las librerías, te ibas con tu tambache de libros, tú sabías qué hacían las francesas, las italianas, las alemanas, las gringas, pero salvo FEM, no había manera de saber qué hacían las mexicanas. Así eran aquellas épocas. Creo que Debate Feminista recogió más que nada cuestiones que tenían que ver con la revista FEM y quizás la dimensión a veces como juguetona o lúdico de la revuelta, ¿no? Irreverente, que se puede apreciar siempre en Debate Feminista por la presencia, por ejemplo, de Jesús, ¿no? En fin, como
Hay gente que lo primero que leen de debate feminista era a Jesús Rodríguez, ¿no? Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Teníamos nuestra sección de Argüende con Jesusa, que nos daba su texto, que a veces era el script de la obra de teatro, y la canción de Liliana con la partitura, ¿no? Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba. Yo tengo un recuerdo que me acuerdo que me morí de la risa porque Jesús nos estaba presentando, o no sé. Y me dijo, tú eres la que corrige, ¿verdad? Yo estaba ahí iba a presentar. Dice, este ladrillo, mira, nadie lo lee. Mejor ni corrijas, hombre. ¿Para qué corriges? Nadie lee esto, de veras. Pero después ya se fue, digamos, profesionalizando, por decirlo así, la revista, ¿no? Ya había un equipo, había una administradora, había a Lina que formaba y que se ocupaba de la imprenta y las pruebas y demás. Entonces, sí teníamos muy claro. Y yo como jefa de redacción, aunque tú me decías que eras secretaria de redacción, pero yo, jefa de redacción, me gustaba más. Le decía a Paula que yo era la única persona del departamento de redacción, entonces, Eras ¿no? tu propia jefa. Entonces, durante mucho tiempo, pues, ya era Trataba de ser empresa porque... Porque nos cayó Hacienda. O sea, sacamos la revista los primeros 3 años libremente, la llevábamos a las librerías a vender y de repente me llega un citatorio porque no la teníamos, no habíamos sacado el permiso ni nos habíamos registrado en Hacienda y hubo que hacer toda la monserga. Entonces creamos una sociedad que se llamaba Metis, Productos Culturales, porque Metis es la audacia del débil frente al fuerte, para tener una figura jurídica que nos diera respaldo y entonces pagar lo que había que pagarle a Hacienda y todo eso, pues eso fue como a los 3 años más o menos, ¿no? Que nos cayó Hacienda. Sí. Para mí debate fue invertir parte de mi herencia económica, o sea, yo sostuve la revista los primeros 3, 4 años, hasta que nos cayó Hacienda, y luego pues fue el tema de salir a Talachar a conseguir financiamiento y anuncios para una revista. Entonces hubo todo un trabajo de corte administrativo financiero que fue una carga en su momento, fue complicado hacerlo y que también fue una liberación. Lo que fue muy padre fue la libertad que teníamos para hacer lo que se nos pegara la gana. Sí. Si había un artículo de 45 cuartillas y nos gustaba, iba. Y no se nos ocurría que hay que pedir permiso porque existe una cosa horrible que se llama los derechos de autor, que solamente le da ganancias a las empresas editoriales, en fin, pero bueno, el anarquismo sigue es rampante. Pero entonces creo que eso fue uno de los motores fuertes, ¿no? O sea que realmente era una revista muy libre, muy, muy libre. Mi activismo feminista es debate feminista. Yo no tengo otro activismo, yo no tengo otra posibilidad. Digo, soy profesora y siempre estoy chingando a mis estudiantes con el feminismo, pero realmente lo que va a quedar es eso. Los temas que iban surgiendo, algunos los proponía Monsiváis, obviamente que era el azote de Hortensia Monsiváis. No solo de Hortensia, de varias. No, pero de Hortensia en especial, porque cuando ya teníamos cerrada la revista, se mandaban las galeras, él decía, quiero ver mi artículo formado. Y ya formado, cuenta lo que pasaba. No, pues lo corregía y seguía corrigiendo. Y teníamos ya todo listo y faltaba el artículo de Carlos. Y tenía que salir a tiempo.
Sí, eso sí tenía que salir a tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que la revista siempre ha salido a tiempo y la hemos mantenido a tiempo y nos echamos esa bronca de que la revista salía en marzo y octubre. Y en la Septiembre, y luego se cargó a octubre, abril y octubre. Sí, porque Monsiváis no entregaba a tiempo y entonces había que correr un poco. O sea, la más culpa semana. de todo la tiene Monsi. La culpa, sí, como siempre. Creo que Debate es un esfuerzo colectivo, pero que Debate también es el producto de ese colectivo que se llama unívocamente Marta Lamas. Y la verdad, le rindo un homenaje que espero ustedes no divulguen porque no lo volveré a sostener en público. Yo con Carlos hablaba, él me recomendaba artículos, lecturas, y realmente fue a partir de que él muere en el 2010, que a mí me costó muchísimo trabajo seguir con el proyecto. Si no hubiera sido pues por todas las demás y por la propia Hortensia, a lo mejor en vez de durar 25 números hubiera sido menos. Cuando Marta dijo, yo ya en el volumen 50 me estaciono, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que en ese momento todavía era el PUEG, el programa, lo adoptó. Para que tú al leer encuentres cosas nuevas y no sea como ayer. Ahora es de academia, se te olvidaba que ahora soy distinta. Hortensia es mi mamá. Y el pues mi papá. Ay, sí, te conozco. Cuando llegué al CIEG como investigadora, me encontré con la enorme sorpresa de que esa revista que yo había visto años atrás era editada ya por la UNAM. Sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, hacemos arte callejero. El violador eres tú. Ha sido una escuela y que afortunadamente ahora las nuevas generaciones van a poder como hacer ese repaso de la historia de cómo hemos construido un movimiento feminista, ¿no? En México y en América Latina. De cara al futuro, los retos que enfrenta Debate Feminista tienen que ver por un lado con la digitalización de sus contenidos, que ya está muy avanzada, que hay una página, que todos nuestros contenidos también están ahí, que hay publicación adelantada, pero yo creo que eso también supone nuevos retos de difusión, ¿no? Y por otro lado, yo también creo que hay un reto que tiene que ver con el campo de conocimiento en sí mismo, en épocas donde suele haber al final del día muchas resistencias y mucho rechazo a los temas relacionados con feminismos y género. Finalmente, yo identificaría un tercer reto, que es las nuevas generaciones que no necesariamente se acercan a este tipo de contenidos escritos, ¿no? Tenemos generaciones que han crecido con un teléfono celular en la mano y que quizá la lectura no sea su principal interés. Entonces yo creo que hay ahí un reto de acercar a nuevas lectoras y lectores a estos espacios que son tan entrañables y son tan necesarios para crear una sociedad y una ciudadanía crítica, informada y, por qué no, más democrática y justa. Cosas heterodoxas, arte, cultura, pensamiento, imaginación, ficción, todas esas cosas. La tradición feminista, la tradición política y la tradición intelectual del feminismo necesita un espacio como Debate Feminista.